Bien, entonces empezamos con la parashá número 44, es la parashá de Devarim. Ya empezamos el último sefer de la Torah, que es Devarim o Deuteronomio, como se traduce, ¿no?, al español. Y la parashá de hoy va de Devarim 1 hasta el 3:22. ¿Sí? Esta, por lo general, es la parashá que se lee antes de Tisha B'Av, del 9 de Av, que tenemos nosotros para esta semana. ¿Sí? Conmemoramos la destrucción de los templos en Jerusalén, y en esta semana pues estamos invitados junto con toda la nación de Israel, tanto en la Tierra Santa como fuera, a unirnos en tiempo de reflexión, tiempo de ayuno, en tiempo de considerar, ¿verdad?, el por qué estos templos fueron destruidos. Vamos a hacer como un breve resumen de esta parashá, ¿sí? Y vamos a entrar en materia, ¿sí? Hoy vamos a ver algo interesante que yo creo que va a ser como una herramienta que nos va a servir a nosotros para saberla bien aplicar. Pero antes que todo el resumen, estamos aquí prácticamente en Shevat, mes de Shevat, 37 días antes del fallecimiento de Moshe, ¿sí? Ya él sabía que iba a morir, no podía entrar a la tierra prometida, y entonces él empieza aquí con una repetición de la Torá para toda la congregación de los hijos de Israel, ¿sí? Y repasa los eventos ocurridos y las leyes entregadas en el transcurso del viaje de 40 años desde Egipto a Sinaí y a la tierra prometida. Aquí él amonesta a la gente por sus fallos e iniquidades y los enlista en el cumplimiento de la Torá y la observación de sus preceptos en la tierra que el Eterno les está dando en herencia eterna, a la cual obviamente ingresarían luego de su muerte. Moshe recuerda el nombramiento aquí de jueces, de magistrados, para aliviar la carga de administrar justicia a la gente y enseñarles la palabra del Eterno, el debar de Elohim. El viaje desde Sinaí a través del enorme y temeroso desierto, el enviado de espías, ¿verdad?, también, y el subsiguiente rechazo de la tierra prometida, después de que estos espías habían traído ese reporte. De manera que el Eterno decreta aquí que toda esa congregación del Éxodo debía perecer en el desierto. Y aquí añade, y contra mí también se enojó el Eterno, contra mí también se enojó el Eterno, ¿sí?, por causa de ustedes, diciendo, tú tampoco entrarás, ¿sí?, tú tampoco entrarás a la tierra prometida. Moshe recuerda algunos de los eventos más recientes, la negativa de las naciones de Moab y de Amón, ¿verdad?, de permitir al pueblo judío pasar por su tierra, porque obviamente eran tierras que el Eterno le había dado legítimamente a estas poblaciones, y obviamente Israel no tenía derecho de expulsarlos de allí. Habla también de la guerra que tuvo con los reyes emoritas Sihón y Og, gigantes, el asentamiento en sus tierras por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Menashe al este del Jardín, ¿sí?, antes de entrar a la tierra prometida, y el mensaje de Moshe a su sucesor Yehoshua o Josué, que llevará al pueblo a la tierra y los liderará en las batallas por su conquista. Tienen que conquistar, última eran 36 naciones. Y aquí le encomienda, le dicen los temas, porque el Eterno, tu Señor, luchará por ti, ¿sí? Entonces, más o menos ese es el resumen de lo que encontramos nosotros en esta parashá. Entonces, a manera de introducción, como este libro, ¿verdad?, habla Moshe sus palabras, porque dice, y habló Moshe estas palabras al pueblo. O sea, este libro cambia de particularidad, porque en los demás libros, ¿verdad?, en Éxodo, en Levítico, en Números, vemos nosotros cómo el Eterno habla con Moshe. Siempre se dice allí, ¿sí?, que el Eterno habló a Moshe, ¿sí?, diciendo. En este no, en este son las palabras de Moshe al pueblo, ¿sí? Entonces vemos que aprovecha antes de su muerte para hacer una crítica a todos los inconvenientes que tuvo con la generación que le antecedió en el desierto y que pereció. Y es de resaltar la forma en que hace esta crítica, y de esta manera
vamos a aprender cómo hacerla hoy día. ¿Hoy día lo criticamos? Sí, hoy día criticamos también. Entonces vamos a ver cómo vamos a nosotros a hacer una crítica constructiva, una buena crítica, una crítica correcta. Entonces, me valgo allí de un texto que está en la paracha de hoy que dice así: estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel del otro lado del Jardín o Jordán, frente al Yansuf o al Mar Rojo, entre Parán y Tofel y Labán y Haserot y Di-Sahaf. Eso encontramos nosotros ahí en Devarim 1.1. Devarim 1.1. Entonces, me he valido de pronto aquí de unas notas, me pareció interesante, ¿sí? De aquí mora, Esther Humgrace, y yo creo que es bueno tener en cuenta, ¿verdad?, esto que nos dice para poder nosotros tener una crítica constructiva, una crítica buena, saludable, ¿sí?, que es la que se necesita hoy día. Este libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Torah. Se conoce como Mishneh Torah. Mishneh Torah o un repaso de la Torah. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no se está repasando prácticamente la Torah, sino que Moshe está hablando cosas muy puntuales con el pueblo, ¿sí? Si bien se repite, por ejemplo, el decálogo o los Aseret Hadidro, o sea, las 10 proclamas, todo lo demás y algunas otras cositas por allí, no se habla, ¿verdad?, de los sacrificios, por ejemplo, que encontramos nosotros en Vayikra. No se habla tampoco de lo que pasó en Bereshit, no se habla de los patriarcas, nada de eso. Entonces, no sería justo decir que es un repaso de toda la Torah, de todo lo que se ha visto hasta el momento. No, son las palabras de Moshe que aprovecha antes de su muerte para resaltar ciertos hechos y ciertas cosas que son importantes y dar ciertos detalles, ¿verdad?, en algunas enseñanzas para poder tener más claridad. Moshe Rabbeinu sabe que pronto va a morir, entonces repasa la Torá con su amado pueblo y reprocha sus pecados. Lo encontramos nosotros allí, y estas fueron como 42 matot, 42 jornadas, o 42, perdón, masei, ¿sí? Lugares o sitios donde el pueblo se estuvo trasladando por el desierto, y en cada una de esas partes y lugares pasó algo, aconteció algo, ¿verdad? El Eterno hizo algo para que el pueblo pues pudiera alcanzar la estatura que se requería. Aquí entonces Moshe comienza una alusión a esos pecados, recordando los lugares en los que ocurrieron. Entonces, aquí él aplica lo que encontramos nosotros allí en Vayikra, es una misbah, sí, en Vayikra 19:17, que dice, reprende a tu prójimo. Ahí dice, reprende a tu prójimo. Si ve que tu prójimo ha pecado, ve tú y reprende. Palabras que tomara Yeshua también en un momento dado, allí en Mateo capítulo 18, y él dijera, si tú ves que tu hermano peca contra ti, ve tú con él solo y repréndele. ¿Sí? Ve tú con él solo y repréndele. Entonces, es una misbah o un mandamiento, reprender al prójimo cuando está haciendo algo indebido, algo malo, algo pecaminoso. ¿Sí? Entonces, es mandamiento, no podemos quedarnos callados ante eso. No podemos dejar pasar por alto eso. Tenemos que señalar, ¿sí?, para que se corrija, ¿verdad?, de su error o de su pecado. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, dice allí Vayikra, el texto que le dije, 19:17, dice, ciertamente amonestarás a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado. No consentirás sobre su pecado. El que calla otorga. Nosotros no podemos callar si alguien ha pecado o ha cometido una falta. ¿Sí? Eso es lo que continuamente de pronto hacemos cuando tenemos los hijos, ¿no? Venga para acá, esto no se hace, porque ellos siempre tienden a hacer cosas que no saben porque obviamente desconocen, o porque, bueno, de cierta manera hay rebeldía en ellos. Entonces toca a cada nada reconvenirlos y repetirles y decirles, y no. Entonces, más o menos eso acontece. Y así mismo sucede con personas ya adultas, personas de edad, ¿no?, que tienen conciencia, que pueden estar haciendo algo malo. Entonces, allí no podemos callarnos, tampoco podemos consentir con el pecado.
Ciertamente dice aquí, amonestarás a tu prójimo. Pero obviamente aquí algo se añade. Dice, no aborrecerás, ¿verdad? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea que esta crítica tiene que tener algo importante y es que amor, amor. No porque yo lo aborrezco, lo voy a dejar con su pecado, que caiga en su pecado, ¿verdad? Que se estrelle solito. No, yo lo amo, por lo tanto trato de evitar que él siga cayendo o más bajo o siga infringiendo, ¿verdad? En algo las leyes divinas. Entonces, se habla aquí de 3 pasos. ¿Sí? Moshe nos enseña 3 pasos del arte de la crítica constructiva. Entonces, vamos a hablar aquí de cada uno de estos pasos. ¿Sí? Entonces, el primero es, al criticar, cuídate de no avergonzar a nadie. Al criticar, cuídate de no avergonzar a nadie. Mira como dice allí, ve tú, nuestro santo maestro dice, ve tú con él solo. Interesante, ¿no? O sea, ve tú con él, privadamente. Habla con él, privadamente. Sin que nadie se dé cuenta. Sino tú, que fuiste un testigo ocular, ve tú y hazle ver. Tú que eres testigo y lo viste, ve tú con él. Aparte y habla con él. ¿Sí? Hoy día muchas veces se comete el error de hacer una crítica por delante de todo el mundo. ¿Cuántos niños no fueron traumados hoy porque el profesor delante de todos lo avergonzó? ¿Sí? ¿O cuántos padres, verdad, en su ignorancia, ante los demás hermanos, criticaron a uno de sus hijos? También todo esto, o sea, hay que tener mucho, mucho cuidado y mucho tacto. Mire que en esto, alguien que cometió un error fue Jacob, ¿sí? Al distinguir a uno de sus hijos más que a otros, al demostrarle más amor a uno que a los otros. Entonces, vemos nosotros que estas falencias se muestran en la Torah para que nosotros podamos estar apercibidos y no cometer los mismos errores. ¿Sí? Ni mucho amor y tampoco mucho odio, lo que sea equilibrado, ¿no? Entonces, aquí lo primero es cuídate de no avergonzar a nadie, no avergonzar. Y una vez está allí con la persona, entonces aquí se dice, esta enseñanza de Moshe nos ha servido a través de los siglos como nuestro modelo para dar una crítica. Nuestros sabios enseñan a quienes tienen que efectuar una crítica que deben alejar con la mano izquierda, la mano que es débil, y simultáneamente acercar con la mano derecha la más fuerte. ¿Qué significa eso? Entonces, para que la persona a la que criticamos entienda que no se le juzga a ella, sino a sus acciones. No a ella, sino a sus acciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no se le puede decir a la persona, no es que usted siempre ha cogido las cosas. No, usted no. Es que hay una tendencia, ¿verdad?, de estar cogiendo cosas que no son tuyas. Y eso no está bien, eso no te corresponde. ¿Sí? Pero no marcar sobre la persona, ¿verdad?, la acción como haciéndole ver que es siempre así o que tiene esa cualidad negativa. Sino es que juzgar el hecho, no la persona, sino el hecho, la acción como tal. Entonces, de eso se trata. Alejar a la persona del hecho, de la acción, hacer diferencia en la persona y de la acción. Hay que juzgar que la acción es la acción. Sí, entonces, Moshe nos enseñó a que al ofrecer una crítica, nuestras palabras no deben solo censurar, sino que también deben ser terapéuticas y demostrar cómo superar la debilidad y la tentación. O sea que aquí no solamente es señalarle, ¿verdad?, a la persona el problema, sino también darle la forma de poder solucionar ese problema, la forma de poder superar ese problema. ¿Sí? Entonces, hay que enseñarle a la persona. Hay personas que empiezan con mentiras pequeñas y cuando son o se acostumbran a esas mentiras, le es fácil decir una gran mentira y hacerle creer a todos que eso es así.
Entonces hay que irle señalando, hay que irle mostrando que no, sea pequeña, sea lo que sea. Aquí no hay mentiras como suelen decirse por ahí, piadosas, blanquitas, piadosas. No, hay que enseñarle a la persona a ser que una persona veraz, ¿sí? Veraz. Y hay que mostrarle, ¿verdad?, a la persona cómo salir, cómo poder salir de esto, cómo ir saliendo de esto, ¿sí? Entonces, una medida terapéutica es que la persona se llene de verdad. La verdad es la Torah. La persona cuando tiene contacto, bastante contacto con la Torah, le es muy difícil aceptar una mentira. Muy difícil. Aceptar o decir una mentira porque tiene contacto con lo que es real y verdadero. ¿Sí? Entonces, hay que corregirle. Dice Proverbios 16:16, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Entonces, ¿cómo se corrige aquí? Con misericordia. O sea, pues obviamente poniéndose, como se dice, en los zapatos de la persona, ¿sí? Mostrándole la verdad a través de que la Torah, porque la Torah señala lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? De esa manera es que se puede ir corrigiendo el pecado, mostrándole. ¿Sí? ¿Dónde está la falla? ¿Por qué está la falla? ¿Sí? Mostrándole allí en la Torah. Ok. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dice el escritor, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, irle mostrando esto para que la persona vaya tomando conciencia de que tiene que ir apartando esta acción, esta mala conducta. ¿Sí? Y no decirle, usted siempre ha sido mentiroso. No, porque entonces estamos señalando a la persona, estamos juzgando a la persona, estamos poniendo a la persona contra la pared. Usted siempre ha sido mentiroso, usted siempre ha sido grosero, usted siempre ha sido... Usted no, su acción es mala. ¿Sí? Eso que tú haces es malo. Pero no creo que tú seas así. No creo que tú seas así. ¿No? Entonces, esa sería como la primera parte, cuidarse de no avergonzar a nadie, ¿sí? Llamarlo aparte, ¿sí? Y señalarle el hecho, la acción. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo segundo es, critica usando palabras afectuosas y constructivas. Palabras que afectuosas y constructivas. A menudo al criticar a miembros de nuestra familia, por ejemplo, sí, que los que más tenemos aquí cerca, ¿verdad? Y más están alrededor nuestro, o amigos inclusive, tendemos a caer en la trampa de matar al muerto. O sea, ya está muerto y lo seguimos matando. Ya la persona sabe que ha hecho mal y nosotros le seguimos cayendo encima. No, no se trata de eso. ¿Sí? Al caído caerle, no. No, ya sabe que cayó, entonces simplemente vamos a tratar de afectuosamente darle palabras que lo levanten. No que lo terminen de sepultar, sino que lo levanten, a darle ánimo. Tú puedes salir adelante. Cometiste sí un error, pero no va a ser todas las veces. ¿Sí? Tú lo reconoces, tú tienes la fuerza, tú tienes la voluntad de levantarte de esto. ¿Sí? Entonces, solemos muchas veces a seguir criticando y por desgracia no sabemos cuándo detenernos. Entonces estamos ahí lloviendo sobre mojado, entonces no se trata de eso. Ya cayó, ya lo hizo. Entonces simplemente démosle a él palabras afectuosas, palabras constructivas y digámosles que él lo puede superar, que lo puede sacar adelante, ¿verdad? Que él no es así, ¿verdad? Y que él puede ser una mejor persona, una mejor versión, ¿verdad? Para él y para todos. Es probable que estemos motivados, sí, por el amor y el interés en el bienestar de la otra persona, pero debido a nuestro enfoque, cuando terminamos de hablar, nuestras palabras se interpretan más como abusivas, como una guía amorosa y productiva. Entonces, cuando matamos nosotros al muerto, cuando le caemos al caído, entonces ya esto no es una, ya esto no es, ya no son palabras afectuosas, ya no son palabras constructivas, ¿sí? Ya no es una guía amorosa o productiva, sino terminamos es más que todo acabándolo, destruyéndolo, ¿sí? Entonces, nuestro criticismo no solo fracasará en el intento de ser instructivo o útil, sino que generará que una reacción diametralmente opuesta. Habrá más rebeldía seguramente. En lugar de servir de guía para una mejor corrección, generará resentimiento, desdeño y más rebelión. Entonces,
Recordemos que hay que buscar ¿qué? El bien por amor. El bien por amor. Amamos, busquemos el bien, ¿verdad? Que esa persona se pueda levantar. Podamos nosotros darle elementos y motivaciones para que se levante de ese estado, para que corrija ese error, para que no vuelva otra vez a reincidir, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Una crítica constructiva, ¿sí? No matar, ¿verdad? Al que ya está muerto. No caerle al caído. No llover sobre mojado, ¿sí? Seguramente la persona ha caído una, dos, tres veces en eso mismo. Entonces hay que buscar la solución, hay que buscar la raíz. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y ayudarle. ¿Ah? Ayudarle, ¿verdad? De una forma sincera, amorosa, para que la persona ya salga de estar en ese círculo, ¿verdad? Vicioso, de estar haciendo siempre lo mismo. 3, unas pocas palabras pueden ser más efectivas que un largo discurso. Unas pocas palabras. ¿Sí? A veces unas palabras bastan. Yo siempre les he dicho aquí que uno, caramba, si es posible, hable con inspiración, escuche, piense, ¿qué diría Yeshua aquí en esto? ¿Verdad? ¿Qué diría nuestro Santo Maestro en esto? ¿Cómo haría él? Pensemos un momento, ¿cómo haría él en este caso? ¿Qué haría él en este caso? ¿Cómo actuaría en este caso? Y permitamos que todo salga por inspiración de vida. ¿Sí? Entonces, aquí Moche nos enseña que cuando se trata de una crítica, menos es más. Entonces, porque él hace alusión, él no entra en detalles, él hace alusión a los pecados, él hace alusión a las faltas de esa generación, él hace alusión a los inconvenientes que tuvo, pero no entra en detalle, ¿sí? Y obviamente aquí hay un dictamen talmúdico que es Die lejajimá beremijá, ¿sí? Die lejajimá beremijá. Para los sabios una alusión es suficiente, para los sabios una alusión es suficiente. Entonces, para el buen entendido, pocas palabras. Dice un dicho, ¿no? Para el buen entendido, pocas palabras bastan. Es simplemente como hacer alusión a ciertas cosas, a esto, a aquello, ¿sí? La persona las coge, las personas seguro que inteligentes las cogen, ¿no? Obviamente hay personas que no son sabias, hay personas que son sordas a las críticas, ¿sí? Esas personas continuarán seguramente obstinadas sin importar lo que hagamos. Ni un remolque muchas veces la moverá. Es verdad, nosotros entendemos eso, ¿sí? Pero machacar sobre un tema no solo es contraproducente, sino que generará inclusive hasta oposición. Cuando machacamos y machacamos sobre un tema, eso va a generar más oposición todavía. Entonces, como decírselo de otra manera, ya se lo he dicho así, vamos a decírselo de otra manera más inteligente, que le llegue, que le llegue al corazón. Y de pronto son pocas palabras lo que necesitan. Uno tiene que pedirle al Eterno, Padre, dame las palabras para que a esa persona le haga clic y como que se sacuda y caramba y entienda que hizo mal, que está haciendo mal. ¿Sí? Dame las palabras, Padre, inspírame. Dame el ejemplo, dame la ilustración, lo que sea, ¿verdad? La historia que necesita escuchar esta persona para que como que se despierte, como que se pellizque y que se dé cuenta del error que está cometiendo. Entonces, muchas veces necesitamos de esa sabiduría. ¿Sí? Entonces, antes de criticar, hay que pensar bien y analizar las palabras que vamos a decir. Cuando vamos a hablar con alguien, yo sé que a veces es un poquito complicado, ¿no? Uno dice, caramba, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo se lo digo? Se lo he dicho así, de esta manera, de esta otra, pero tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto de saber decir las cosas, ¿sí? El rey Shlomo Salomón enseñó, no critiques al tonto, a un tonto, porque te odiará. Hay gente que es trancada y cerrada. Dice, critica al hombre sabio y te amará. Entonces, creamos que la persona tiene por lo menos algo de sabiduría para poder entender, para poder comprender. ¿Sí? Muy bien, eso sería así los 3 puntos fundamentales para la crítica. Pero aquí hay algo interesante y es acerca de la predisposición genética. Predisposición genética, esto es muy importante entender. Entonces hay que cuidarse de la predisposición genética. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Es la capacidad que tiene cada uno. Cada uno tenemos genéticamente unas capacidades, o bien para el bien o bien para el mal. Ya venimos con esa predisposición. Por ejemplo, hoy nos estuvimos deleitando, ¿verdad?, con el cantante Diego Rosso, ¿sí? Cantante y compositor Diego Rosso. De pronto hay una predisposición genética, de pronto en la familia hubo, o hay personas que les gusta la música, el canto, ¿sí? Viene algo por ahí en la familia. Entonces uno hereda eso, uno hereda esa vena musical la hereda. Así como otros talentos y otras cosas hereda uno. Y hay esa predisposición genética. Le gusta la música, le gusta escuchar. Y hay una predisposición genética. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando tenemos que tener nosotros bastante cuidado. Mire que Moshe Rabbeinu, aquí podemos entender que Moshe Rabbeinu critica a quienes pecaron, pero lo sorprendente es que en esta paracha la crítica se dirige a quienes nunca participaron de esos actos terribles. Vea que aquí está él con la generación nueva, con la generación que no le generó a él ningún problema, con la generación que heredó, que hereda la tierra prometida. ¿Acuérdense que en la sentencia el Eterno dijo: ustedes que han dicho que estos hijos no verían la tierra prometida, pues estos hijos son los que van a ver la tierra prometida, y ustedes que menospreciaron la tierra son los que van a morir? Y dice ahí que los de 20 años para abajo, todos entraron a la tierra prometida, y los de 20 años para arriba, todos murieron en el desierto. Entonces está frente a una comunidad que no tuvo inconvenientes, no tuvo estos problemas, no estuvo metido en estos problemas. Y le está, sin embargo, hablando de estas cosas. Interesante esto, ¿verdad? Se dirige a quienes nunca participaron en esos actos terribles. En el 40º año de su larga travesía por el desierto, Moshe se despide del pueblo, pero la generación que pecó ya murió. Entonces, ¿por qué viene aquí a decirle estas cosas a la nueva generación? ¿Qué tiene que ver la nueva generación aquí? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver la nueva generación aquí? Él habla con los hijos de los rebeldes. Atención, él habla con los hijos de los rebeldes. ¿Por qué entonces los reprende? Ellos no habían pecado. Los culpables eran sus padres. Sencillamente porque tenemos la disposición genética de copiar a nuestros antecesores. Sencillamente es eso. Tenemos la predisposición genética de copiar ¿a quién? A nuestros antecesores. ¿Quién lo creyera? Pero es así. Vamos a copiar consciente e inconscientemente la conducta del papá, de la mamá, del abuelo, del tío, del bisabuelo, del tatarabuelo. Vamos a tratar de copiar esa conducta, a reproducirla. Venimos genéticamente con ese potencial. No sino que nos toquen, o el ambiente, o las circunstancias, toquen esa parte y se activa. Se activa. Y entonces venimos a hacer y a repetir lo mismo que hizo ¿qué? Papá, mamá, el abuelo, el tío. Venimos a repetir lo mismo. Por eso es importante que miremos siempre nuestras conductas y miremos las conductas de los que nos antecedieron. Y digamos, esto no va conmigo, esto no va conmigo, esto no lo voy a hacer, esto está mal, esto fue de mi papá, no, de mi mamá, de mis abuelos, no, pero lo bueno sí, lo malo no. Tenemos que hacer eso, ese trabajo tenemos que hacerlo, porque ya está la predisposición genética. Recordemos lo que dijo nuestro santo maestro. Nuestro santo maestro dijo allí, en Yohanan 5:19 o Juan 5:19, dijo: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace, lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. El Hijo copia la conducta de su padre o de su abuelo, la conducta de su madre o de sus padres. Eso es así. Entonces ya hay una predisposición genética. Y por eso Moshe Rabbeinu aquí le dice a esa nueva generación que tiene esa predisposición, ¿verdad? Porque sus padres pecaron. Les advierte: ojo, sus padres hicieron esto, ojo, ustedes no vayan a repetir lo mismo. Entonces tienen esa predisposición, cuídense de ello. ¿Ah? Entonces, de ahí entendemos, obviamente,
eh, más todavía el mensaje que encontramos en Shemot 25 o Éxodo 25. Allí en los Aseret Dibrot, en las 10 proclamas, en los 10 mandamientos, lo entendemos aún mucho mejor. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Elohim, el Elohim celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo así que visita la maldad de los padres sobre los hijos? Explíqueme eso. O sea, que la maldad de los padres también se la cobra a los hijos y se la cobra a los hijos de los hijos. ¿Y cómo así? No, lo que pasa es que si el hijo no se apercibe de que su papá cometió ese error, ¿sí? Y no hace por cambiar, entonces el pecado de su padre también se le contará a él, porque no quiso cambiar la conducta. Ah, imagínense, si somos conscientes de que nuestros padres pecaron y sabemos cuáles son sus pecados, y nosotros hacemos una réplica de los mismos, entonces también a nosotros se nos cobrará ese pecado. ¿Sí ven? Entonces, por eso es importante que si identificamos nosotros las faltas de nuestros antepasados, caramba, hagamos borrón y no hay cuenta nueva. Hasta aquí llega esa maldición, hasta aquí llega esa maldición generacional, hasta aquí llega esa influencia y esa predisposición genética. Y de aquí en adelante es diferente. ¿Por qué? Porque seguramente tanto ustedes como nosotros que tenemos ya hijos y nietos, queremos que ellos sean mejor que nosotros. Tenemos que querer que ellos sean mejor que nosotros y no actuar egoístamente. No actuar egoístamente, porque muchas veces el egoísmo se mete el egoísmo. No es que yo quiero vivir, yo quiero hacer, no, yo no viví o lo que sea. No, un momentico. Ya tenemos cola. Pensemos en ellos. Ellos son los que nos miran, los que nos copian. Entonces, hay que lo mejor de nosotros, como sea, lo mejor. Entonces, a menudo se puede entender mejor lo espiritual a través de lo físico. Vamos a traer aquí un ejemplo. Si vas a un médico para un chequeo general, recibes un formulario. Vamos a ver a quién le ha sucedido esto. En el que debes responder muchas preguntas sobre toda tu historia familiar respecto a enfermedades, ¿sí o no? Allá le preguntan a ustedes, usted llega donde un médico y le pregunta, bueno, allí en su familia, ¿alguien tuvo cáncer? ¿Alguien tuvo diabetes? ¿Enfermedades neurológicas o mentales? Sí, o sea, ¿por qué el médico pregunta esto? ¿Por qué creen ustedes que el médico pregunta esto? Porque genéticamente puede venir ¿qué? Una predisposición a esas enfermedades. Entonces, el campo natural es así. En el campo natural se pueden heredar ciertas enfermedades. Y ustedes se darán cuenta que hay familias que han muerto, muchos de cáncer, otros de no sé qué, cirrosis, y otros de diabetes, otros del corazón, ¿sí o no? Y el médico pregunta esto porque esto la ciencia lo ha comprobado. Ya viene esa predisposición genética, ya viene esa deficiencia genética. ¿Ah? Entonces, muchas veces uno puede protestar y decir, no, yo me encuentro bien, perfectamente bien, doctor, y no sufrir ninguna de estas dolencias. Pero ¿por qué debes responder a estas preguntas? ¿Por qué? Bueno, porque tú no sabes, tarde o temprano se activa. ¿Sí? Algo puede activar allí esa predisposición genética, esa tara genética inclusive, ese problema genético. Entonces, la explicación aquí es que si hay una enfermedad en la historia familiar, el médico debe saberlo porque puedes tener una disposición genética que debe ser monitoreada. Eso tiene que ser, ¿qué? Monitoreado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con las conductas que a veces tratamos de repetir consciente o inconscientemente. Monitorear un momentico. Esta conducta no la puedo yo seguir así. Mi padre fue así, mi madre fue así, o mi tío, o mi abuelo, lo que sea. Yo, un momentico, hasta aquí llega esto. ¿Qué hacer? Tengo que hacerlo así. De la misma forma, tenemos una predisposición genética a los defectos de la personalidad y debemos mantener la guardia alta contra ellos. Tenemos que tener la guardia alta contra ellos. ¿Sí? Si hay una predisposición genética de defectos personales, defectos, ¿sí? Mal genio,
grosería, la violencia, la ira. O sea, todo esto son cosas que puede haber la predisposición genética. Entonces toca controlarnos, toca mirar a ver. Y muchas veces el Eterno muchas veces permite todo esto para que reaccionemos y digamos, bueno, porque yo lo tengo. Y digamos, no más, no más, no voy a actuar así. Voy a ser más inteligente todavía. ¿Ah? Por ejemplo, si fuimos criados en una familia en la que se perdían fácilmente los estribos y en lugar de comunicarse racionalmente se gritaba abusivamente, entonces es muy probable que repitamos el mismo patrón de comportamiento, a pesar de que intelectualmente nos parezca reprensible y lo rechacemos, pero es posible que lo esté haciendo. Sí. Entonces, no, hay que estar conscientes de que eso hay que superarlo, de que eso hay que dejarlo a un lado. Por ello, debemos estar en guardia para no repetir los errores de las generaciones previas. ¿Sí? Tenemos que estar en guardia para no repetir esos errores o esos pecados. Reprender a la nueva generación. Al reprender Moshe a la nueva generación, no solo los alertó a mantener la guardia en alto para no sucumbir ante las debilidades del pasado, sino que también nos demostró cómo podemos rectificar los errores de nuestros antepasados y generarles mérito en los cielos. ¿Sí? Mientras nosotros en el mundo material podemos heredar las posesiones de nuestros padres y abuelos, en el mundo espiritual ocurre exactamente lo opuesto. ¿Qué ocurre? Nuestros padres y abuelos se elevan espiritualmente en los cielos gracias a nuestras acciones y a nuestro compromiso con la Torah, con las mitzvot, con los mandamientos, con nuestra sedaká, con lo que damos, y con nuestro gesed. Ellos se elevan. Es una forma de honrar inclusive a los ya fallecidos. ¿Cómo? Con nuestras acciones. Con nuestras acciones. ¿Sí? Porque dirán, mira, fulanito de tal, el hijo de tal, su comportamiento, su conducta ejemplar, cómo criaron un buen hijo, cómo criaron una buena hija. ¿Mm? Y lo espiritual aquí repercute en lo eterno. Repercute inclusive para nuestros antepasados de una forma positiva. Esa es una forma de honrar la memoria de nuestros padres. ¿Sí? Muchas veces pensamos que honrar a los padres es cuando estén en vida. Sí, claro, hay que honrarlos en vida, pero de muertos también. Podemos honrarlo al nosotros proceder más correctamente, al hacer gesed, al hacer misbot, cumplir las misbot, los mandamientos, al darse de acá, ayudar a la gente. ¿Sí? Todo eso los eleva espiritualmente a ellos, los honra a ellos también. Mis amados, que aprendamos a hacer una crítica. Recordemos los 3 pasos importantes, ¿sí? Al criticar, cuídate de no avergonzar a nadie. Critica usando palabras afectuosas y constructivas. Unas pocas palabras pueden ser más efectivas que un largo discurso. Y recuerda muy bien la predisposición genética, ¿sí? Cuidemos mucho esa parte de la predisposición genética. Miremos y no repitamos los mismos errores de nuestros antepasados. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe y que podamos de aquí en adelante siempre hacer críticas constructivas y conforme los dictamen de la Torah, ¿sí? Podamos nosotros apartar a la persona, decirle a la persona y tratar de construir en vez de destruir. No matar al muerto, sino al contrario, ¿sí? Revivirlo, levantarlo, ayudarlo a que pueda salir adelante y darle herramientas también para que pueda salir adelante de estos problemas que se le pueden presentar. Vamos a dejar allí, que el Eterno, ¿verdad?, nos bendiga y que el Eterno envíe a nuestro Santo Maestro, nuestro Maestro Justicia pronto y en nuestros días. Amén, 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 amén.